Algo extraño está sucediendo en nuestra sociedad y muy pocas personas están hablando de ello. Las mentes más lúcidas, las almas más despiertas, aquellos que han alcanzado niveles profundos de autoconocimiento, están desapareciendo. No se van con estruendo ni declaraciones dramáticas, simplemente se desvanecen, como si hubieran decidido que ya no pueden participar en el juego colectivo que todos seguimos jugando sin cuestionarlo. Carl Jung, el brillante psiquiatra suizo, no solo predijo este fenómeno, sino que lo vivió en carne propia. Lo llamó la retirada necesaria, y según sus observaciones, es el destino inevitable de cualquier persona que alcanza un nivel de conciencia psicológica tan elevado que su participación en lo que él denominó el inconsciente colectivo se vuelve físicamente dolorosa. No hablamos de una incomodidad emocional pasajera, sino de un dolor somático real, una incompatibilidad energética fundamental entre la conciencia despierta y el sueño colectivo en el que vive la mayoría. Para Jung, esta desaparición no era un síntoma de debilidad o antisociabilidad. Era, en realidad, el mecanismo de supervivencia natural de una psique que ha evolucionado más allá de los límites del contenedor social convencional. Cuando una persona se vuelve verdaderamente consciente, no solo a nivel intelectual, sino en lo más profundo de su ser, se convierte en lo que podríamos llamar un error en la matriz. Ve las proyecciones inconscientes en las que viven los demás, reconoce las sombras que todos evitan enfrentar, comprende los juegos psicológicos que se desarrollan bajo la superficie de cada interacción social. La sociedad moderna funciona gracias a una serie de acuerdos inconscientes, delirios compartidos, proyecciones masivas, sombras colectivas que todos aceptamos sin cuestionamiento. Estos no son fallas del sistema, son el sistema mismo, y solo puede mantenerse si todos participamos de manera inconsciente, sin despertar demasiado, sin ver demasiado claro. En el momento en que alguien trasciende este estado de inconsciencia colectiva, se convierte en una amenaza involuntaria para el equilibrio establecido. Jung experimentó esto directamente en su propia vida, a medida que su conciencia se expandía a través de sus exploraciones del inconsciente. Las interacciones sociales normales le resultaban cada vez más insoportables, no por arrogancia o superioridad, sino porque se encontraba despierto en una habitación llena de personas que hablaban mientras dormían. Cada conversación le exigía fingir que no veía lo que veía, que no sabía lo que sabía, que no comprendía las dinámicas reales que se desarrollaban bajo la superficie de las palabras. Esta es la maldición de la conciencia expandida. Te encuentras psicológicamente solo, incluso cuando estás rodeado de multitudes. Hablas un idioma diferente, percibes dimensiones que otros no ven. Operas desde una realidad completamente distinta. El esfuerzo constante de traducir entre tu nivel de conciencia y el inconsciente colectivo que te rodea se vuelve agotador, como si tuvieras que actuar constantemente para no revelar que ves el mundo de manera radicalmente diferente. Los despiertos comienzan a desaparecer, no porque odien a la sociedad, sino porque permanecer en ella les obliga a traicionar su propia conciencia día tras día. Cada interacción social les pide que finjan estar dormidos, que atenúen su luz interior, que sean menos de lo que han llegado a ser. Es como pedirle a alguien que ha aprendido a ver en color, que pretenda vivir en un mundo en blanco y negro. Eventualmente, la integridad psicológica dice basta. Jung descubrió algo profundamente perturbador. A medida que una persona integra su propia sombra personal, la sombra colectiva se vuelve insoportable de presenciar. Cuando has hecho el trabajo difícil de enfrentar tu propia capacidad para el mal, tu propia oscuridad, ver a toda una sociedad proyectar su material inconsciente mientras niega su existencia, se convierte en una experiencia agónica. Es como presenciar una psicosis masiva, porque eso es exactamente lo que es. La mayoría de los conflictos sociales, las divisiones políticas, las guerras culturales, no son más que proyecciones de la sombra colectiva. Un grupo proyecta su oscuridad no reconocida sobre otro grupo y lo declara el enemigo.
Las redes sociales se convierten en campos de batalla donde material de la sombra colectiva busca constantemente objetivos sobre los cuales proyectarse. La indignación constante, la polarización extrema, la demonización del otro, todo ello es sintomático de una sociedad que no ha hecho el trabajo de integrar su propia sombra. Una vez que ves esto con claridad, participar se vuelve casi imposible. No puedes unirte a la turba cuando entiendes que está cazando su propia sombra proyectada. No puedes tomar partido en debates cuando reconoces que ambos bandos están operando desde proyecciones inconscientes. No puedes participar en la culpa colectiva cuando la reconoces como simple inconsciencia masiva disfrazada de justicia moral. Pero hay otro aspecto igualmente importante de esta retirada: la incompatibilidad energética. Cuando te vuelves verdaderamente consciente, desarrollas una sensibilidad energética que hace que estar rodeado de proyecciones inconscientes se sienta como una forma de violencia psicológica. No es una exageración ni una metáfora. Es una incompatibilidad genuina y fisiológica. Jung lo notó en su propia experiencia. Después de su proceso de individuación, estar entre multitudes se le hizo casi insoportable. No porque le desagradara a la gente, sino porque podía sentir el remolino caótico de material inconsciente que emanaba de ella. Esta sensibilidad energética desarrollada no es algo que las personas conscientes puedan simplemente apagar o ignorar. Es como si hubieran desarrollado un sentido adicional que les permite percibir las ondas psicológicas que emanan de cada individuo y grupo. Cuando estás en presencia de personas que operan desde la inconsciencia, puedes literalmente sentir la carga de sus proyecciones, sus miedos no reconocidos, sus rabias proyectadas, sus sombras activas. Es como estar en una habitación llena de radios sintonizadas en diferentes frecuencias, todas transmitiendo a todo volumen simultáneamente. Jung observó que esta hipersensibilidad psicológica era tanto un don como una maldición. Por un lado, permitía un nivel de comprensión y empatía extraordinario hacia el sufrimiento humano. Por otro lado, hacía que la participación normal en la vida social se volviera prácticamente imposible sin un costo energético devastador. Por eso los despiertos suelen desaparecer primero de las redes sociales. Estas plataformas funcionan como máquinas de proyección de sombras las 24 horas del día. Cada scroll es un asalto de material inconsciente. Cada sección de comentarios es un ring de boxeo donde las sombras de las personas se enfrentan violentamente mientras ellas creen estar defendiendo la verdad o la justicia. Pero la retirada va mucho más allá de las redes sociales. Las personas despiertas comienzan a distanciarse de reuniones familiares donde tienen que interpretar roles que ya no reflejan quiénes son realmente. Abandonan trabajos que requieren que comprometan su integridad o que participen en sistemas que perciben como fundamentalmente desalineados con la verdad. Terminan amistades que se basan en quejas mutuas, dramas superficiales o la necesidad constante de validación externa, lo que resulta particularmente desafiante para la familia y amigos de estas personas es que la retirada a menudo parece repentina e inexplicable desde el exterior. Un día la persona parecía normal, participaba en las actividades habituales, mantenía las conversaciones esperadas. Al día siguiente es como si hubieran cambiado por completo, como si se hubieran vuelto difíciles o distantes. Pero desde la perspectiva de la persona que está despertando, el cambio ha sido gradual y necesario. Jung también identificó otro factor crucial en esta retirada. Una vez que te has individuado hacia tu ser auténtico, representar tu persona social se vuelve imposible. La persona, en términos junguianos, es la máscara que llevamos en sociedad, el rol que desempeñamos para encajar en las expectativas colectivas. Antes del despertar, podías jugar estos juegos sociales inconscientemente, sonreír cuando se esperaba, decir lo correcto, desempeñar tu papel asignado sin cuestionamiento. Pero una vez que has conectado con tu ser auténtico, esa verdad más profunda que existe más allá de todas las máscaras sociales, volver a la representación de la persona
Se siente como una muerte psicológica. Cada situación social exige una actuación diferente. La persona profesional en el trabajo, el rol familiar específico, la identidad cuidadosamente curada en redes sociales, las opiniones aceptables en cada contexto. Para alguien que aún se identifica con estas máscaras, esto parece normal y necesario. Para alguien que ha encontrado su ser auténtico, se siente como asfixia espiritual. Esta transformación crea lo que Jung llamó la herida del conocimiento. Una vez que has visto detrás del velo de las construcciones sociales, una vez que has experimentado tu verdadero ser sin máscaras, regresar a la representación constante se convierte en una forma de tortura psicológica. No es que estas personas se hayan vuelto arrogantes o superiores, es que literalmente no pueden fingir ser lo que ya no son, sin experimentar una fragmentación interna profunda. Jung experimentó esto directamente después de su confrontación con el inconsciente. Ya no podía interpretar al correcto psiquiatra suizo que se esperaba que fuera. No podía fingir estar de acuerdo con opiniones colectivas que él podía ver desde adentro como simples construcciones sociales. No podía mantener relaciones que le exigían ser falso consigo mismo. Por eso se retiró a Bollingen, su torre junto al lago, donde podía ser auténticamente él mismo sin la presión constante de la representación social. Esta retirada no es antisocial, es pro-autenticidad. La persona despierta no rechaza la sociedad por ira o resentimiento, sino por incompatibilidad fundamental. Se ha vuelto demasiado real para entornos que requieren falsedad, demasiado auténtica para espacios que exigen actuación constante. Esto está sucediendo en todas partes. Los despiertos están dejando carreras que requieren la representación constante de una persona falsa, terminando relaciones basadas en roles y expectativas en lugar de autenticidad, abandonando círculos sociales que exigen el uso de máscaras emocionales. Un aspecto particularmente desafiante de este proceso es lo que Jung describió como la soledad del individuo. Cuando te individúas verdaderamente, cuando te separas de la identificación inconsciente con el colectivo, experimentas una soledad existencial que es diferente a cualquier otra forma de aislamiento. No es simplemente estar solo físicamente, es la comprensión profunda de que tu experiencia de la realidad se ha vuelto fundamentalmente diferente a la de la mayoría de las personas que te rodean. Esta soledad no se cura con más contacto social. De hecho, el contacto social superficial la intensifica. Es la soledad de quien ha despertado en un mundo dormido, de quien ve claramente en un mundo de ilusiones compartidas. Jung entendía que esta soledad era parte necesaria del proceso de individuación, pero también reconocía su peso emocional devastador. Jung entendía que mantener la conciencia en un entorno fundamentalmente inconsciente requiere una energía psicológica tremenda, y las personas despiertas se están dando cuenta de que simplemente no es sostenible a largo plazo. Piensa en todo lo que una persona consciente tiene que hacer para funcionar en la sociedad normal. Filtrar constantemente proyecciones inconscientes dirigidas hacia ella. Mantener límites energéticos frente a lo que Jung llamaría vampiros psíquicos. Traducir constantemente entre la profundidad de su comprensión y la superficie de las conversaciones sociales aceptables. Además, deben sostener su propia frecuencia vibracional, mientras están rodeados de lo que perciben como estática psicológica constante. Y quizás lo más agotador de todo, procesar no solo su propio material psicológico, sino también el material inconsciente que todos los demás están constantemente proyectando y filtrando. Jung llamó a esto trabajo psicológico invisible, la labor exhaustiva que las personas conscientes realizan solo para existir en espacios inconscientes. Cada interacción social se convierte en un ejercicio de autocontrol extremo. No reaccionar a las proyecciones que reciben, no absorber el material inconsciente de otros, no dejarse arrastrar por los dramas colectivos que se desarrollan constantemente, no igualar la frecuencia inconsciente que los rodea, no traicionar su propia verdad interior para mantener una armonía superficial.
Para las personas inconscientes, esto no representa trabajo alguno porque simplemente fluyen con la corriente colectiva sin resistencia. Para las personas conscientes, es como intentar nadar contracorriente en un tsunami de inconsciencia. Eventualmente tienes que salir del agua o te ahogas. Jung también observó que las personas despiertas a menudo experimentan lo que él llamó fatiga de traducción. Constantemente tienen que traducir sus percepciones profundas a un lenguaje que otros puedan entender, sin sentirse amenazados o juzgados. Tienen que censurar su verdad, diluir su comprensión, fragmentar su visión integral para hacerla digerible para mentes que operan desde la fragmentación. Este proceso de traducción constante es agotador, y con el tiempo, muchos simplemente deciden que ya no vale la pena el esfuerzo. La ironía es que mientras las personas despiertas se retiran por autopreservación, a menudo son percibidas por otros como egoístas o que han perdido el rumbo. La familia puede preocuparse de que se hayan vuelto antisociales. Los amigos pueden sentirse abandonados o juzgados. Los colegas pueden percibirlos como que han perdido la ambición o el compromiso. Pero desde la perspectiva junguiana, estas personas no han perdido nada. Han encontrado algo tan valioso que están dispuestas a sacrificar la aprobación social para protegerlo. Por eso vemos que los despiertos desaparecen hacia la naturaleza, hacia la soledad, hacia pequeñas comunidades de personas igualmente conscientes. No para escapar de la responsabilidad, sino para preservar la conciencia que tanto esfuerzo les ha costado desarrollar. Es un acto de autopreservación psicológica, no de evasión. Jung identificó esta retirada como algo arquetípico, la fase del ermitaño por la que toda persona en proceso de individuación debe pasar, no necesariamente de forma permanente, pero sí como una etapa necesaria del desarrollo psicológico. El alma que está transformándose necesita soledad para integrar lo que la sociedad fragmentaría constantemente con sus demandas superficiales y sus distracciones incesantes. Jameninna, arquetipo del ermitaño, no trata de misantropía o aversión hacia la humanidad. Es una necesidad psicológica fundamental. Cuando te estás transformando a un nivel profundo, necesitas espacio libre de las influencias externas que constantemente te arrastrarían de vuelta a viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Jung mismo pasó por profundas fases de ermitaño durante sus años en Bollingen. No eran vacaciones ni retiros temporales, eran una necesidad psicológica para su supervivencia y crecimiento continuo. Durante estos periodos de retiro, Jung desarrolló algunas de sus ideas más profundas y revolucionarias. Fue en la soledad de Bollingen donde escribió algunos de sus trabajos más importantes, donde desarrolló su comprensión de los arquetipos, donde profundizó en su exploración del inconsciente colectivo. La retirada no fue improductiva, fue increíblemente fértil, pero de maneras que el mundo exterior no podía ver ni valorar inmediatamente. Pero Jung enfatizó algo crucial. La fase del ermitaño no es una huida, sino una preparación. La persona despierta se retira no para abandonar permanentemente la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita desesperadamente, pero que no puede crear por sí misma. Durante esta retirada aparente, están gestando sabiduría, integrando verdades profundas, desarrollando capacidades que solo pueden emerger en la soledad y el silencio. La fase del ermitaño puede parecer una desaparición desde la perspectiva social, pero en realidad es una profundización. La persona despierta no está huyendo, está yendo más profundo de lo que la sociedad permite o incluso puede comprender. Está accediendo a niveles de conciencia que requieren silencio, introspección y distancia de las demandas constantes del mundo exterior. Jung entendía que este proceso de retiro y profundización era esencial no solo para el individuo, sino para la evolución de la conciencia humana en general. Creía que estos pioneros de la conciencia estaban explorando territorios psicológicos que eventualmente se volverían accesibles para más personas. Su retirada temporal era en realidad un servicio a la humanidad, aunque fuera invisible e incomprendido en el momento.
La visión final de Jung ofrece una esperanza profunda para quienes se sienten llamados a esta retirada. Los desaparecidos no se van para siempre. Cuando regresan, y muchos eventualmente lo hacen, vuelven de manera completamente diferente. No regresan para participar en la inconsciencia colectiva, sino para ofrecer conciencia auténtica a quienes están listos para recibirla. Se convierten en lo que Jung llamó habitantes de la frontera, presentes pero no participantes, disponibles pero no absorbidos por la corriente principal. Pueden regresar como artistas que crean desde profundidades auténticas, como sanadores que trabajan con individuos genuinamente listos para despertar, como maestros que comparten sabiduría con pequeños grupos de buscadores sinceros, pero nunca regresan completamente a la corriente principal de la sociedad. No pueden hacerlo porque una vez que te has individuado, no puedes desindividuarte. Una vez que has despertado, no puedes volver a dormir voluntariamente. Este es el modelo que Jung vislumbró. Personas despiertas que desaparecen temporalmente de la sociedad de masas, pero reaparecen en focos de conciencia, creando estructuras paralelas, construyendo alternativas conscientes, ofreciendo profundidad auténtica a quienes la buscan activamente, mientras permanecen invisibles para quienes no están listos para verlas. Jung creía que esto representaba la evolución en acción. Los pioneros de la conciencia desaparecen primero, exploran territorios psicológicos desconocidos, crean nuevos espacios de posibilidad y luego se convierten en faros para la siguiente oleada de personas que están comenzando a despertar. Lo que desde afuera parece abandono o deserción es en realidad arquitectura espiritual. Están construyendo la infraestructura psicológica para un nivel más elevado de conciencia colectiva. Si sientes el impulso profundo de desaparecer, de retirarte, de dejarlo todo atrás, Jung querría que comprendieras que no es evasión espiritual ni cobardía. Es una necesidad psicológica legítima que surge cuando tu conciencia se ha desarrollado hasta un punto en el que participar en la inconsciencia colectiva ya no es posible sin traicionarte, fundamentalmente a ti mismo. La retirada que sientes no es antisocial, es arquetípica. No estás abandonando a la sociedad, estás siguiendo el camino sagrado del ermitaño que toda persona en verdadero proceso de individuación debe recorrer. No eres débil por no poder tolerar la inconsciencia que te rodea, eres consciente. Y la conciencia requiere condiciones completamente diferentes a las del sueño colectivo. Permítete desaparecer, no para siempre, sino por el tiempo que necesites. Deja de gastar tu preciosa conciencia en interacciones que no pueden recibirla ni valorarla. Tu desaparición no es un acto egoísta, es profundamente necesario tanto para ti como para el colectivo. La humanidad necesita más a las personas que se han individuado completamente que a aquellas que participan a medias en la inconsciencia general. Y cuando eventualmente regreses, si decides hacerlo, volverás con dones que solo podrían haberse desarrollado en la soledad y el silencio de tu retiro consciente. Volverás como un habitante de la frontera, capaz de ofrecer algo que el mundo necesita desesperadamente, pero que no sabe cómo pedir: la posibilidad de despertar sin perder la cordura, la demostración viviente de que es posible vivir conscientemente en un mundo inconsciente.